amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres y es un gusto estar compartiendo con ustedes como todos los martes. Este es su programa Valora tu vida sin adicciones y sean pues bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona, me encanta. En donde nosotros hablaremos de lo que son las crisis existenciales, el sentido de nuestra vida. Yo creo que todos los seres humanos en una etapa de nuestra existencia no sabemos de a dónde vamos, no tenemos una ruta, no tenemos un sentido y bueno, hoy vamos a hablar de esto. Principalmente este programa se lo quiero dedicar con muchísimo cariño a mi querida Eli, que hemos estado en este proceso de acompañamiento, de autoayuda, porque también está en el grupo que tenemos los lunes. Ella ha estado en diferentes agrupaciones y dentro de toda esta búsqueda, porque creo que ha sido una constante búsqueda del encontrarse consigo mismo y de encontrar un sentido de nuestra existencia. Hay tropezones, hay caídas, hay complicaciones, hay muchas dudas y bueno, hoy vamos a hablar de todo esto. ¿Qué es una crisis existencial? ¿Por qué las llegamos a tener? ¿Cómo salir de ellas? No sé si a lo largo de nuestra existencia, me gustaría empezar con esta cuestión de la filosofía. Todos los que en algún momento están en contacto con su servidora a través de la página de 500 metros, nosotros tenemos como este enfoque a través de los grupos de autoayuda. El enunciado de los grupos de autoayuda dice, cuando tú vas a un grupo principalmente de AA, de 12 pasos, algunos toman el mismo enunciado, pero el fundamental o el inicial es este, ¿no? Y ellos mencionan que es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para encontrar una solución de un problema común. Específicamente, como estos grupos tratan del alcoholismo, pues decían, tu problema en común es dejar de beber, ¿no? Principalmente aprender a dejar de beber. Conforme llegó a ser mi búsqueda en diferentes grupos, me tocó a mí estar en grupos de AA, en grupos de cuarto y quinto paso, que es como una raíz que a muchos pues no les agrada, pero trabajan los 12 pasos, en grupos de neuróticos anónimos. Me tocó estar en grupo de familias anónimas, codependientes anónimos y bueno, no militar en estos otros, pero son muchísimos grupos que existen, ¿no? Al-Anon, Alatín, hay grupos de dragones anónimos también. Hay un grupo que supe hace poco, llegó una persona que sexólicos anónimos, personas que son adictas al sexo y buscan un grupo de autoayuda para superar este problema en común, como dice el enunciado. Hay grupo de ludópatas, desconozco el nombre, una persona me dijo que militaba en un grupo de personas que tenían el problema al juego, a la ludopatía. Pero casi todos los grupos en su esquema dicen que comparten experiencias. La finalidad del grupo es encontrar un grupo de apoyo para que tú tengas este puente o esta visualización que todos tenemos un problema en común y podemos salir. Al final de todos los grupos que yo recorrí, me tocó toparme con una persona que él decía, yo no pertenezco a ningún grupo, pero practico los 12 pasos. Y bueno, a mí eso me fascinó. O sea, yo en ese momento de mi vida ya había estado en muchos grupos, seguía en la búsqueda de saber quién era yo, cómo salir de mis crisis existenciales. Y en su momento él llegó y me dijo, yo no pertenezco a ningún grupo en específico, pero soy una persona que practica los 12 pasos. Y yo me presento igual, cuando a mí me invitan a alguna agrupación a compartir, siempre digo, muchas veces en algunas agrupaciones se acostumbra a decir tu nombre y poner como la problemática, soy fulanito, soy alcohólico, soy fulanito, soy neurótico, soy fulanito, soy enfermo emocional, ¿no? Que son los más comunes. Y entonces a mí, algo que aprendí de esta persona era, bueno, yo soy Rebeca y practico los 12 pasos. Soy una persona que practica el programa de 12 pasos. Porque si es anónimo, pues no necesito decirte contra qué estoy trabajando. Es un proceso personal, creo yo. Y dentro de lo que dice este grupo, que son hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver un problema en común. Y esta persona que me decía que practicaba los 12 pasos, dentro de lo que me enseñó de la literatura,
decía, es que el problema del ser humano, el problema en común, es que no sabe vivir, es que no sabe quién es. Y a través de no saber quién es y de no tener un sentido de vida, se pierden diferentes conductas. Entonces están los neuróticos, están los adictos al juego, los adictos al sexo, las personas emocionales, depresivas, los ansiosos, los alcohólicos, los drogadictos. Pero la raíz del problema en común que tenemos todos los seres humanos es que no sabemos vivir. No le encontramos un sentido a nuestra existencia. No hay un sentido de vida. Tenemos de repente este tipo de crisis al pasar los años, que perdiste el tiempo, que tomaste malas decisiones en tu vida, que tal vez traes un peso emocional y vives sumergido en una profunda culpa, en un profundo resentimiento, en una tristeza, y no sabemos cómo ser felices en el presente. Y creo que en su momento nuestras crisis existenciales se van presentando porque no sabemos vivir. Yo algo que aprendí de esta persona fue eso. Al yo no saber vivir me perdí en muchos caminos. Hace poco escuchaba, y hay un libro muy bueno de Mario Alonso Puig, que por cierto va a venir a Guadalajara y soy muy feliz. Viene en noviembre. Que se llama Reinventarse. En el grupo de autoayuda lo estudiamos hace algunos meses, al concluir creo el año pasado. Y dentro de estos capítulos él hablaba de los procesos para llegar a cambiar este chip y convertirnos en una nueva persona. Y dentro de todo lo que él mencionaba, profundizar, cuestionar nuestro sistema de creencias, interiorizar, liberarnos del pasado, informarnos, conocernos, perdonarnos, y a partir de eso vivirás este proceso de reinversión. Algo que a mí me gusta de la palabra crisis, que lo escuché también hace tiempo, la palabra crisis viene de la etimología del latín que significa crisálida, o viene de la raíz de la crisálida, en donde la crisálida es como costalito, donde entra la oruga y vive este proceso de transformación. Generalmente nosotros cuando vivimos una crisis o vemos una crisis o estamos atravesando una crisis, lo vemos como algo negativo. Y la crisis tiene una función, transformarte, que te conviertas en una mejor persona. La oruga sale como vive una transformación para llegar a ser una especie bella, por decirlo de alguna forma, ¿no? De ser una oruga, convertirse en una mariposa. Las crisis en nosotros tienen este proceso, en interiorizar, meterte en tu crisálida y vivir este proceso de transformación. Si tú no has llegado a la transformación, quiere decir que todavía estás sumergido en esta crisálida y que estás viviendo una crisis, porque a lo mejor no tienes los elementos para convertirte en una persona diferente. A lo mejor, como dice el programa de los 12 pasos, no te has derrotado o no has renunciado a lo que no te permite crecer y estás atascado o atorado, estás en un pantano. Yo les digo a mucha gente, muchos queremos avanzar, pero estamos en un terreno muy pantanoso y por más que tú quieres hacer el esfuerzo de avanzar, pues las tierras movedizas no te dejan. Y tienes que aprender a vivir o tienes que aprender a soltar. Parte del proceso de las crisis es eso, cambio, reinventarse, convertirnos en, transformarnos, liberarnos. Pero si tú no estás en este proceso de soltar, difícilmente la crisis pues va a pasar muy lento, creo yo. Y a través de todo este proceso de transformación, dentro de esta larga introducción que platico con ustedes, es porque en su momento yo entré a estudiar teología del cuerpo en el Juan Pablo II, y una de mis grandes maestras que tenía, la maestra Lupita, nos hablaba, y el maestro Adrián, de lo que eran diferentes corrientes filosóficas. Dentro de las diferentes corrientes filosóficas que hay, hoy vamos a hablar de lo que es el existencialismo. El existencialismo es una corriente que está en el siglo XIX. Hay diferentes existencialistas muy conocidos. Y vamos a hablar un poco de lo que es esta raíz del existencialismo. Uno de los grandes existencialistas es Sartre, Camus,
Y de los más conocidos, que creo yo que todos hemos escuchado, leído el libro o saber un poco de este libro, El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank, es de los últimos existencialistas. ¿Cuál es la raíz o las características del existencialismo? En este periodo de la línea del tiempo de la humanidad, el hombre se empezó a cuestionar qué sentido tiene nuestra existencia, para qué estamos aquí. Creo, dentro de lo que sucedió o cómo se creó esta corriente filosófica, estamos hablando que se desarrolló entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que Víctor Frank fue uno de los sobrevivientes que estuvo dentro de los campos de concentración. Y yo de verdad les recomiendo leer ese libro. Si no han tenido la oportunidad de leer el libro El hombre en búsqueda de sentido, él relata a través de lo que es este libro la experiencia que él vivió en los campos de concentración. Y hay una parte en el libro donde él dice, muchas muy rescatables, y voy a mencionar algunas frases del libro, que ciertas personas que estaban sin ilusiones, sin esperanzas, con miedo a la muerte, sabiendo que en su momento estaban destinados a morir, y que estaban en unas condiciones deplorables, obviamente, en los campos de concentración, él decía que había un elemento que diferenciaba a dos grupos. Uno era los que perdieron la ilusión totalmente, y entonces su semblante, su postura corporal, sus energías, su vitalidad, su espíritu, se podría decir, murió antes que el cuerpo. Y a mí eso me parecía como muy wow, porque tú sí puedes ver personas que caminan en este mundo y tienen un espíritu agonizante. Entonces él decía, son personas que estaban totalmente desesperanzadas y entonces despertaban al día siguiente con esta sensación de hoy me tocará morir. Y no tenían esta ilusión de salir y vivir, aunque fueran tus últimos días, pero de vivirlos. Entonces él decía, había un semblante y había un comportamiento de personas que estaban totalmente sin ganas de vivir, sin esperanza. Y las personas que tenían fe, que que tenían la esperanza de salir vivos, que trataban, aunque estaban en unas condiciones muy complicadas, críticas, deplorables, en campos de concentración y bajo condiciones muy difíciles, no perdían la esperanza de salir vivos y no perdían la ilusión de ver a su familia, de recuperar a alguien, de estar fuera de esa situación de crisis. Y entonces, de repente, el cuestionamiento de este libro, que no se los voy a decir todo para que lo lean, era ¿cómo es posible que hasta en esas situaciones tan críticas y que a raíz de este lapso del tiempo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se empezó a crear como estos cuestionamientos y estas preguntas que se hacía el ser humano, ¿no? La gran parte de la esencia del existencialismo nos dice, en esta postura que decía Víctor Frank, que el hombre está condenado a tomar decisiones. Tú eliges de cuál de estas posturas quieres vivir. Y el resultado de tu elección es tu propia consecuencia. No puedes culpar a alguien aunque estés en las situaciones más deplorables. Cuando hablamos de que estamos condenados a tomar decisiones y en el cuestionamiento, cuando hay personas que están en acompañamiento terapéutico y tú empiezas a quitarle como estos elementos oscuros, deja de culpar a los demás, hazte responsable de lo que no has, o sea, deja de sentirte víctima, hazte responsable de lo que tú no has hecho y de lo que tú no has hecho por lo cual te victimizas. Claro que es mucho mejor culpar a alguien y sufrir, claro que es mucho mejor tirarnos y sentir que la vida fue injusta, que Dios no nos escucha, que las circunstancias nos determinan, pero tú estás eligiendo vivir como vives. Y cuando el existencialismo cuestiona y dice, es que todo lo que existe en el planeta, absolutamente todo, menos el hombre, tiene una misión y una función específica. Está diseñado para algo y está acabado. El perro es perro y sus funciones son específicas de esa especie o de ese animal. Los gatos, las vacas, los pollos, todos tienen una razón para estar en este planeta.
No me voy a poner en otros cuestionamientos filosóficos, pero tienen una misión específica. La mesa tiene una misión específica, no es para que me siente aquí arriba. Para eso existió ya la silla. Y fueron diseñados y creados con una función ya determinada, ya finalizada, ya con un nombre terminado y específico. Todo lo creado tiene su tiempo, espacio, su función determinada y su misión en la vida. Todo excepto el ser humano. El hombre es el único ser inacabado, dice el existencialismo, y a mí eso me encanta. Porque entonces ellos empezaron a cuestionar esto y decía, es que si el hombre no está terminado y nos empezamos a dar cuenta que el hombre se va formando según sus ideas y crea su personalidad y sus conductas según sus ideas. Nosotros hemos llegado a tener crisis existenciales cuando tú vas con una idea en la vida y la determinas como una idea absoluta y riges tu vida a través de esa idea y de repente ¡pua!, te topas con una nueva corriente de pensamiento, te topas con un cambio intempestivamente de la vida. Creo que de las últimas crisis que nos ha tocado vivir en esta actualidad fue la pandemia. Nos cambió nuestros conceptos, nos mostró cosas que el hombre no tenía respuestas, nos hizo vernos vulnerables y porque fue un acontecimiento, se podría decir mundial, y que nos enseñó cosas. Pero si tú te lo cuestionas, todos en el transcurso de nuestra vida hemos tenido choques de ideas. Algo que menciona mucho el existencialismo es cuestiona tu sistema de creencias. Hay una frase que dice Sartre, creo que es Sartre, y me gusta mucho porque decía, el hombre es lo que hace con lo que hicieron con él. Todo lo que tú eres y todas las circunstancias que tú vives, muchas de ellas son externas. Es lo que el mundo hizo contigo. Y yo a muchas personas que están en este proceso de conocerse y de terapia, muchos en algún momento les he dicho, tú no elegiste tu familia, tú no elegiste tu cuerpo, tú puedes determinarlo a través de ejercicio, constancia, alimentación y hacer cambios. E inclusive vuelvo al punto, estamos condenados a tomar decisiones y a vivir de las consecuencias de esas decisiones. No te quejes del resultado que tienes y hazte responsable de lo que tú has contribuido para vivir lo que estás viviendo. Y entonces, en este proceso, cuando tú estás en este cuestionamiento de ideas y cuando esta frase lo menciona, tú eres el resultado del entorno donde tú creciste. El hombre es lo que hace con lo que hicieron con él. Pero hay un punto en donde nosotros tendríamos que tener este proceso de madurez, de desarrollo cognitivo, de individualidad y de conocernos, en donde nos empecemos a construir a nosotros mismos. Y es muy sorprendente cuando analizas los sistemas de creencias que hay personas de 30, 40, 50 años que su sistema de creencias todavía les crea conflictos. Es que no puedo tomar esta decisión porque mis papás me van a juzgar, porque voy a decepcionar a tal persona. E inclusive yo creo que uno de los grandes cuestionamientos que tenemos que analizar todos los seres humanos es el sistema de creencia de nuestros padres. Y si tú eres un poquito más consciente, podrás darte cuenta cómo tu vida se ha determinado a través de las ideas de ellos. Pero cuestiona si esas ideas te funcionan, si son tuyas y si aplican a tu realidad. Y si realmente esas creencias te hacen sufrir, lo que dice el existencialismo es que los seres humanos no estamos terminados. Necesitas entonces, como voy a mezclar un poco el libro de María Alonso Puig, conocerte más, meterle información nueva a tu mente. Ayer yo platicaba con una persona, en su momento me tocó vivirlo a mí, por eso yo recuerdo que en mi proceso de conocerme, de crecer, de saber mi misión o estar en paz conmigo misma, estuve en un proceso con un sacerdote después de todo el proceso terapéutico, psicológico, de grupos, de búsqueda, y estaba con un sacerdote ya en este proceso de discernimiento, de guía espiritual. Aún así, después de todo lo que según yo ya había avanzado y crecido, había muchas creencias que él me cuestionaba y que él me decía, es que la iglesia les llama dogmas, son creencias que nosotros creemos y no cuestionamos porque nuestra fe nos hace tener apegarnos a esta verdad, ¿no?
Pero en unas cosas yo lo cuestionaba y alegaba y alegaba. Y entonces un día me acuerdo que volteó y me dijo, ay, Rebeca, eres un cubito, contigo no se puede. Y yo, ¿por qué cubito, padre? Y me dijo, es que tú ves la vida así. Y si todos los conceptos de la realidad no caben en tu cubito, según tu mente no son verdad. No te las cuestionas, no las analizas, no estás dispuesta a abrir tu mente, no tienes pensamiento crítico, no confías en ti, tú quieres que te digan qué hacer. O sea, me empezó a cuestionar muchas cosas que yo decía. Hoy en día cuando me topo con personas o me veo yo en circunstancias y digo, ay, estoy actuando como cubito. Todavía estoy tan tan apegada y tan aferrada a ciertas creencias que no las queremos soltar. Eso es lo que tenemos que trabajar los seres humanos. Y esta corriente del existencialismo lo que nos dice es eso. Cuestiónate, porque hay una relación entre la libertad y la responsabilidad. Y cuando tú no tienes este proceso de saber quién eres y de hacerte responsables de tus decisiones, entonces vas a estar en continuas crisis existenciales. Otra de las características del existencialismo es que estos filósofos decían que lo que nosotros tenemos que cuestionarnos son nuestros valores, porque si algo que nosotros, o algo que el existencialismo hasta cierto punto ha mostrado a través del estudio de la filosofía, es que las preguntas principales del ser humano es el propósito de vida, quién soy, la identidad y el significado de nuestra existencia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vine yo? Y creo que es cuando tenemos esos vacíos existenciales, porque en los sistemas de creencias anteriores no lo cuestiono, lo expongo. Ser una persona realizada era casarte, tener hijos, tener perro, tener casa, ¿no? Ese era un sistema de creencias que yo tenía. Ser una persona exitosa, tener un carro, ser gerente y trabajar en una oficina. Es otro sistema de creencias. Ser una persona buena era alguien que entonces hacía todo lo que nos decía la iglesia, o que no cometía ciertos pecados, o que se portaba bien, ¿no? De hecho, en el proceso de terapia de algunas personas, cuando analizamos nuestros sistemas de creencias, hay muchas crisis. Ese es el proceso de crecer, porque entonces, a ver, espérate, yo tengo este concepto, a mí mis papás me dijeron que así era la vida, ¿cómo que me estás diciendo que ya cambió? Una vez estábamos en un taller y un señor señor en el aspecto que tenía 56, 60 años, estábamos en este proceso de analizar nuestras creencias, y entonces él levanta la mano y dice, no, a ver, espérate, Rebeca. A mí de chiquito me dijeron que no soñara, que la vida era fregarse y trabajar duro, y no tenías tiempo de divertirte y no tenías tiempo de salir adelante, y a mí me dijeron que no soñara, que eso no era realidad. Y ahora que estamos en el taller, y ahora que me estoy conociendo, y ahora que veo mis heridas, tú me estás diciendo que sueñe, tú me estás diciendo que haga lo que quiero hacer, tú me estás diciendo que puedo ser libre. Y él fue así como de no. Me cuesta mucho trabajo pelearme con esa creencia, a pesar de la edad que tenía. Y fue un proceso, porque entonces, ¿cuál es el significado? O sea, hay personas que entonces llegan a esa creencia, tuve hijo, tuve perro, tuve casa, tuve gato, y no soy feliz. Y nuestros sistemas de creencias todo el tiempo se están alimentando. Hoy en día se cree que la persona feliz es la estética de un cuerpo, el poder adquisitivo, el tener un negocio, viajar. Creo que hoy el más triste sistema de creencias que hay, y porque me toca trabajarlo en los procesos de los centros de rehabilitación, es vender droga, tener poder, tener dinero, ser violento, parecer que somos invencibles. Cada uno de nosotros tiene que analizar nuestras propias creencias, porque la finalidad de las crisis existenciales es encontrar el propósito de tu vida, conocer tu identidad, tu individualidad, y conocer el significado de la existencia. Y el significado de la existencia, creo que ese es un poco
ese sí lo podemos encontrar a través de muchas corrientes de pensamiento. Nuestra finalidad para estar aquí es ser felices. Y para muchos es, ¿pero qué es ser feliz? Porque pensar en ser feliz me involucra estar en una crisis. Pensar en hacer lo correcto me implica estar en una crisis. Pensar en que en estos momentos tengo que tener un propósito de vida implica entrar en crisis existenciales. Tenemos que entender que el ser humano está constantemente cuestionándose su existencia y tenemos que llegar a respuestas que nos brinden sentido, que nos brinden paz, que nos quiten este sentimiento de vacío que tenemos en el interior. Creo que es lo más importante. Algunos de los síntomas o algunas de las características que nos puede mostrar una crisis existencial. Una, pues creo que nos llega a crear confusión. Perdemos la brújula. Y qué bueno. O sea, yo escuchaba a algún conferencista que en lo personal a mí me gusta mucho, que él decía que cuando escuchaba que una persona estaba sufriendo o estaba entrando en una crisis o había tocado fondo, el entorno era de, ay, pobre, le está yendo tan mal. Y él era de, qué bueno porque va a despertar, qué bueno porque va a buscar respuestas, qué bueno cuando perdemos nuestra zona de confort porque nos implica cambio. El que termina con una relación va al gimnasio, ve amigos diferentes, empieza a escuchar otros contenidos y mientras estabas en esa relación, si eres feliz, qué bueno, pero si en esa relación tenías crisis, había un vacío, te sentías incompleto y después de mucho tiempo adaptarte a una relación así que no te hace feliz y terminas y llegan los cambios, ¡qué bueno! La gente, luego dicen, ay, pues sí, pues porque terminó su relación ya va al gimnasio. Pues qué bueno, a lo mejor por eso necesitaba, porque terminó la relación, se metió a un retiro. ¡Qué bueno! Porque terminó su relación, ahora ya estudia, ahora ya anda ocupado, ahora ve nuevos amigos, ahora sí tiene... ¡Qué bueno! Ese es el sentido de tocar un fondo, cambiar. Al contrario, nosotros vemos esos episodios de nuestra vida como algo que nos determina y nos cambia nuestra existencia, nos cambia nuestra comodidad. Y cuando tú dice la literatura de los 12 pasos, que estamos como en una disyuntiva en nuestra vida, estamos condenados a tomar decisiones. Por eso me encanta, porque yo a veces veo y digo, todo se conecta. Y entonces los 12 pasos dicen, estás en una situación de tu vida y hay dos caminos. En si tomas esta decisión, hay una consecuencia que te va a hacer sufrir. Si tomas esta decisión, hay otra consecuencia que te va a hacer sufrir. Las dos implican a lo mejor un cambio, una renuncia, una dirección diferente, diferentes aspectos de tu vida a corregir, pero cualquiera de las dos implica dolor, porque implica vivir la responsabilidad de lo que tú decidas, ¿no? Pero estamos condenados a tomar las decisiones. Yo a veces les digo a muchos, el alcohólico, el adicto, tienes dos caminos: o dejas de consumir alcohol y recuperas a tu familia, o sigues bebiendo alcohol y pierdes a tu familia. Para él, no juzguemos desde nuestra perspectiva humana. Para él las dos implican sufrimiento, Dejar el alcohol es un sufrimiento y estar con su familia. Optar por el alcohol, pues me daría felicidad, pero pierdo a mi familia. Estás condenado a tomar decisiones. La persona que vive en una situación de infidelidad, o cambias y te quedas conmigo, o no cambies y te vas. Pero todos estamos en esta circunstancia. La situación de vida que tengas, o te quejas y no haces nada y te quedas donde estás, en las circunstancias que vives y sufres, o cambias. Y el cambio a lo mejor te va a implicar dolor y sufrimiento. ¿Cuál eliges? Estas son las crisis existenciales. Y esto es lo que nos dice. Uno, te cuestionarás tu sistema de creencias, te creará confusión, te creará estas dudas, te cuestionarás diferentes tipos de valores, pasarás por periodos muy
emocionales. Entre ellos yo digo la angustia, el miedo, pero también no solo esto, la ilusión, el cambio, el valor, la fortaleza. O sea, no nos quedemos solo en estas cuestiones negativas. El tomar estas decisiones, el dar estos pasos, nos implican conocernos, saber de lo que somos capaces. Generalmente estamos en donde nos quedamos y nos quejamos, entre lo que pudiéramos ser y cambiamos. Y hay que tener algo bien claro, cada uno de nosotros tiene su específica misión en la vida. No todos vamos a hacer lo mismo, no todos vamos a ser iguales. Hace poco yo estaba viendo, yo les decía en el grupo, a mí me encanta la velocidad, me gusta muchísimo los deportes extremos, me gusta la velocidad, pero no soy una persona, o sea, me gusta manejar velozmente a veces, si se puede, pero yo no tengo el talento para ser un corredor de autos o estar en un motocross, o de repente lo más que yo llego y me gusta y me da mucha adrenalina, aventarte de una tirolesa. No tengo ni las capacidades, ni las condiciones, ni lo que tú quieras para hacer deportes extremos. Algunos me gustan, algunos creo que no, pero me llaman mucho la atención. Me gusta ver ese tipo de deportes, lo disfruto, pero no es mi misión en la vida. Sin embargo, tengo 2 amigos que ellos están muy metidos en la onda del ciclismo, y entonces se van y compiten en Baja California, y luego están en México, y luego se van a Colima, y luego hacen triatlones, y de repente tienen una ruta de ciclismo no sé dónde, y luego una competición de correr o natación, y su sentido de vida, hacer eso, los hace muy felices. Yo a veces les digo, qué chido, yo no lo haría, no porque, o sea, no es algo que le dé sentido a mi vida. A mí esto me apasiona y me encanta el trabajo que tengo, y me gusta dar terapia, y me gusta todo lo que envuelve tomar cursos, leer, crecer, conocerme. Y en su momento yo siempre le he dicho, yo no sabía qué era el sentido de mi vida, porque fueron muchos años de primero conocerme, encontrar. Yo siempre lo he dicho, y no lo digo tan en broma, lo digo muy en broma. Yo no me puse a tomar cursos, diplomados, a estudiar una carrera, a pasar 20 años en un grupo de autoayuda o en grupos de AA, o vivir retiros, o andar de misiones, dejar un tiempo de mi vida e irme con un padre a misionar por la República. Mi finalidad no era hacer lo que hago hoy en día, era mi proceso de búsqueda. Después de que encontré respuestas en mi vida, pues obviamente lo que sucedió después es que cuando tú tienes un sentido de vida, vas a dar frutos. Y esos frutos, pues a lo mejor tú los podrás elegir, a lo mejor no. Pero es parte de lo que poco a poco se irá un poco, te lo irá revelando y te lo irá mostrando la vida, Dios, las circunstancias. Los principales pasitos que tenemos que dar es cuestionarnos esto, y es entender que las crisis existenciales son parte de nuestra existencia, que las vamos a vivir, que no son malas. Creo que lo complicado de vivir una crisis existencial es quedarte donde estás sufriendo y no meterte a este capullo o a esta crisálida. Por eso parte del existencialismo cuando dice, es que estamos condenados a tomar decisiones, y si no tomas la decisión, estás condenado a sufrir la consecuencia de no tomarla. Me acuerdo que un amigo decía, no, es mucha presión para mí, elijo no elegir. Y entonces voltea a otro y le dice, pero ya elegiste. No, elijo no elegir, a mí no me tomen en cuenta. Estás decidiendo, no elegir es una decisión. Y entonces él como que de repente, no, yo no estoy eligiendo, pero estás decidiendo no elegir. Estamos condenados a tomar decisiones todo el tiempo, lo hagas o no lo hagas. Es una decisión tuya, y hazte responsable de las consecuencias de tus decisiones. Las tomes o no las tomes si estás viviendo en esta realidad. Las tomes o no las tomes si estás viviendo estas consecuencias. Esta es un poco lo jugoso del existencialismo. Lo jugoso de entonces nosotros empezar a hacernos conscientes que mientras no estemos en este proceso de construcción y no sepamos quiénes somos, estaremos perdidos en el rumbo de la vida. Hay 2
por lo menos 2 libros más que les quiero recomendar. El primero fue el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que es un poco todo esto que les estoy presentando. Vamos a leer ahorita algunas frases del libro que nos pueden ayudar a entender cuál es el sentido de lo que nos puede aportar este libro. Hay otro libro muy bueno, es el segundo que les quiero recomendar. El hombre light, del doctor Enrique Rojas. El hombre light es un ensayo del doctor Enrique Rojas, es psiquiatra español, en donde él habla de diferentes corrientes filosóficas. Habla del materialismo, del existencialismo, del hedonismo, que es un poco dentro de todo, hoy estamos hablando y profundizando en lo que es el existencialismo. El doctor Enrique Rojas cuestiona a través de este libro que el hombre se ha hecho muy light, se ha conformado con corrientes filosóficas que hoy en día se pudieran llamar ideologías. El hombre se conforma con cosas muy vanas, somos muy light, no nos gusta el contenido, no nos gusta el esfuerzo, queremos las cosas sencillas, queremos todo fácil y no tenemos esta profundidad de saber quiénes somos y vamos por la superficie. Es un librazo. A mí creo que este segundo libro es chiquito, hay de bolsillo, muy económicos y diferentes portadas, pero a mí me parece un libro muy importante porque creo que ahí es donde entran toda esta rama y de los comportamientos de los seres humanos a través de las conductas adictivas. Cuando el ser humano no tiene un sentido de su existencia, tenemos que encontrar placer instantáneo, paz barata, dopamina a todo lo que da, porque es lo que nos hace feliz. Aunque nosotros cuestionamos el comportamiento del alcohólico en estas elecciones de su vida y de sus crisis, él encuentra felicidad en ese comportamiento. El drogadicto encuentra felicidad, esos pequeños momentos de felicidad. El que es adicto al sexo, la persona que va y compra y que gasta dinero que no tiene, o que está 10 horas en un casino, y como lo explicamos en programas anteriores, tiene que ver con nuestra bioquímica cerebral, tiene que ver con nuestra condición humana, pero tiene mucho más que ver con nuestra pobreza existencial. Y un poco para aterrizar esto me voy a basar en la filosofía o los inicios de la filosofía. En el inicio de la filosofía, y algunos filósofos decían pienso, luego existo. Y algunos filósofos, a través del conocimiento o el desarrollo de la psique, del autoconocimiento, empezaron a decir, es que el ser humano no es solo pensamiento y no es solo cuerpo. El ser humano tiene alma, tiene esencia, tiene ser. Y si nosotros no trabajamos en que el ser se desarrolle, el alma conozca sus capacidades, en que profundicemos en esta dimensión un poco espiritual y trascendente, el nivel de tu existencia es muy humano, muy bajito. Estás sobreviviendo, pero no estás viviendo en plenitud. Muchas frases que hablan en esta cuestión del existencialismo y el materialismo dice que el ser humano encuentra su plenitud en el ser, no en el tener. El materialismo se basa un poco en esto, ¿no? Llenar la materia, saciar la materia. Porque la parte trascendental no da para ser feliz. Y no te va a dar nunca si no la alimentas. Y no vas a encontrar la felicidad si no te conoces, si estás profundamente perdido. Entonces, creo que en esta cuestión lo que nos están diciendo todas estas corrientes filosóficas es que el ser humano tiene que conocerse, tiene que saber quién es. Voy a hablar un poco en esta cuestión, dejen ver cuánto tiempo me queda. Ya se va a acabar el programa y no he leído las frases. Ahorita las voy a leer algunas rapiditas. Cuando tú logras entender, dentro de esta parte de la teología del cuerpo, hay una frase que dice San Agustín, era Aristóteles, cuerpo, prisión del alma. Y si tú logras un poco profundizar en esta frase, dentro de nosotros, cada uno tiene un alma específica. Mi alma se llama Rebeca,
este es el cuerpo de Rebeca, el alma de Ariel, el alma de Lalo, el alma de Fabi, el alma de Lupita, el alma de Raquel. El cuerpo, el alma tiene nombre, que nos pusieron un nombre terrenal, ¿no? O sea, mi alma se llama Rebeca, pero está cubierta de este cuerpo. Y esa alma es lo que le da vida a este cuerpo, lo mueve. A través del cuerpo mi alma disfruta cuando vas a la playa, cuando sales a visitar, cuando recibes un abrazo, cuando comes algo, porque es un medio para que el alma sienta felicidad. Pero cuando tú materializas el cuerpo y entonces tu cuerpo se limita a trabajar, a la rutina, a los vicios, a la comodidad, por decirlo de alguna forma, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero a tu zona de confort, no le da placeres al alma. No sé si me logro explicar. Y cuando nosotros conocemos esta dimensión, vamos a trabajar en construir el alma, en conocernos, en ser felices. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Y si tú le dices a alguien, ser feliz, yo a veces les digo a muchos, pero ¿tú qué piensas que es la felicidad? O en tu sistema de creencias, en tu mente, descríbeme qué es ser feliz para ti. O sea, para ti ser feliz, yo a veces les digo cuando voy al centro de rehabilitación, ¿para ti la felicidad es estarte drogando 3 horas encerrado en un cuarto? O sea, neta, ¿eso es felicidad? ¿Qué concepto de felicidad tan pobre tienes? Para ti la felicidad, ¿qué es? O sea, a mí me da felicidad que mi equipo gane un mundial, ahorita que está la Eurocopa, ¿no? Que mi equipo gane un partido. Me hace muy feliz, pero no le da sentido a mi existencia. Es algo que disfruto, ver un partido de fútbol, pero si el equipo gana o pierde, no pierdo el rumbo de mi existencia. No sé si me explico. Cuando tú convives con un adicto y el comportamiento del adicto le da sentido a tu existencia, aguas. Porque no te conoces, porque no eres individual, porque tu existencia depende de los actos del otro, y nos atamos. Y entonces yo por eso no tengo un vacío, porque entonces llenar mi existencia depende de que tú te portes bien, depende de que hagas lo que quiero, depende de que tú me quieras. O sea, yo no me quiero, pero con que tú me quieras, mi existencia va a estar llena. Por eso vivimos esas profundas crisis. No me va a dar todo el tiempo, pero voy a leer alguna de las frases de lo que habla este libro. Les dije 3 libros. El hombre en búsqueda de sentido, de Víctor Frank. El hombre light, de Enrique Rojas. Y el tercero que ya mencioné, bueno, hay 2 de Mario Alonso Puig. Para mí Mario Alonso Puig es una eminencia. Reinventarse. Vive tu segunda opción, o es tu segundo, algo así dice, pero el libro se llama Reinventarse, de Mario Alonso Puig. Y el libro de Mario Alonso Puig, que también así se titula. Se me fue el nombre, déjame que me acuerde. A ver si ahorita se me viene el nombre. Es una portada azul que tiene como un rayo. Y habla un poco de todos estos conceptos neuronales y nuestras líneas de pensamiento. Lo que nosotros necesitamos es alimentar el alma y darle cierto sentido. Voy a leer alguna de las frases que menciona Víctor Frank en este libro, que podemos un poco profundizar, masticar y buscar esta cuestión de lo que es el sentido de la existencia. Dice, el bienestar proviene de una vida vivida con sentido y propósito. Y creo que hace poco yo les decía en el grupo que a mí me tocó escuchar una meditación que me movió mucho, porque decía, estar donde están mis pies. Estar en el presente, estar aquí, tener una vida vivida, tener un sentido, tener un propósito, que lo que haga me haga feliz. Y voy a esto porque yo les decía a muchos, no sé cuál es tu idea de felicidad, porque si tú crees que la felicidad son cosas extraordinarias, por eso no la encuentras. Si tú crees que Dios es algo extraordinario, por eso no lo encuentras. La vida es muy ordinaria, Dios es muy ordinario, y lo digo en el buen sentido, porque lo vas a encontrar en la vida cotidiana. Y entonces yo le decía, si tú no entiendes que la vida es rutina, a mí me da mucha risa cuando de repente llegan algunos en crisis de pareja y es que nos comió la rutina. Pues, ¿tú no sabes que la vida es rutina? Que de lunes a viernes todos hacemos lo mismo. Mismo horario, mismo trabajo, mismas actividades. Yo a veces les digo, a ver, yo voy todos los días en la mañana con Lupita
a hacer la producción de sus programas. Y todos los días hago lo mismo. Prendo la misma cámara, prendo las luces, hago enlaces, veo la producción. Todos los días hacemos lo mismo. La vida es una rutina. Si tú tienes la idea que la felicidad es extraordinaria, por eso sufres un chorro. Todos los días hacemos lo mismo y todos los días nos sentamos en una oficina de 9 a 6 o yo termino mi trabajo en las mañanas y en las tardes doy consulta en el mismo sillón, en el mismo lugar y ahorita con las condiciones del calor y con las mismas circunstancias de lo mismo. La vida es una rutina. Si tú no encuentras, como dice esta frase, que tu vida tenga sentido y propósito dentro de la rutina, vas a sufrir un chorro. Porque en tu sistema de creencias y en tu mente tú piensas que la felicidad es algo extraordinario. A mí me da felicidad irme de vacaciones y salirme de la rutina. Me carga pila, me da más paz de lo normal, pero no me quita la felicidad de lo normal. Yo a veces le pregunto a personas en terapia, o sea, ¿qué te hace feliz? ¿Qué comida te gusta? ¿Qué actividad cotidiana disfrutas? O sea, tenía una señora que le mando un abrazote a mi querida Ofe, y en su proceso de terapia me dice, ¿sabes qué, Rebe? A mí me gustaba mucho bailar, y yo dejé de hacerlo porque me amargué, porque estaba todo el tiempo enojada, todo el tiempo con presiones, todo el tiempo triste. Y un día, conforme este proceso de tomar terapia, me puse a bailar en mi casa yo sola, y prendí la música, y estaba cocinando, y llegó un momento en que yo me sentí alegre, me sentí feliz, decía. Y entonces entendí que en las cosas cotidianas está la felicidad. Lo que a mí me roba la felicidad no es la rutina, es que le quitaste el sabor a la vida. Y las cosas cotidianas, estar con tus hijos, sentarte y ver una película, platicar con ellos, moverte, no sé, encuentra la felicidad, como dice, en el punto en donde tu vida tiene que ser vivida como es y tiene que tener un sentido. El bienestar proviene de esta vida vivida. Ya nos vamos. Voy a leer una última. ¿Ya ves, Ariel? Bueno, una vez que hayas encontrado tu camino, tu destino te guiará. Viene en el libro del hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Nos ha comido el tiempo. Voy a contestar sus mensajes ahorita terminando a través de la página de 500 metros. Invitándoles a todos ustedes, los que estén interesados, nosotros vamos a hacer un taller de lo que es un cuarto y quinto paso de los 12 pasos. El cuarto y quinto paso habla de hacer un inventario de tu vida precisamente para que te conozcas, para que te analices y para encuentres 3 preguntas importantes que dice el cuarto paso. ¿Cómo, cuándo y dónde se deformó mis conductas, mi sentido de vida? Precisamente de eso trata. Y los que estén interesados, pues pueden ver la información en la página de 500 metros o contactarse con su servidora, ya sea en la página de 500 metros o les dejo mi teléfono. 3313 83 73 76. Hoy nos comió el tiempo porque para mí es un tema bien apasionante. Pero estaremos en contacto el próximo viernes. Este programa fue con muchísimo cariño para mi querida Eli. Ya estaremos platicando y sacando conclusiones. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que derrame abundantemente bendiciones y que vivan muchas crisis para que podamos cambiar y crecer. Hasta luego, mi nombre es Rebe Torres, gracias a Arielito que estuvo en controles y a cada uno de ustedes, hasta luego.